El manejo eficiente del agua es vital para garantizar la supervivencia de la humanidad. Sin agua, la vida está amenazada. Israel ha entendido esta realidad y desde hace tiempo es consciente que una de las claves para lograr el éxito como nación se centra en el manejo inteligente del agua. El país ha construido un sistema que da prioridad a la conservación acuífera, al desarrollo de tecnologías que tratan el agua de mar para desalinizarla y al uso del agua reciclada para irrigar sus cultivos. Este sistema ha posicionado a Israel como un verdadero ejemplo de preservación del agua. Pero, ¿por qué un país en su mayoría desértico destaca en el manejo inteligente del agua? Acompáñenos a descubrirlo en Leyes del Mundo. Israel es un estado judío, el único en el mundo, ubicado en una zona geográfica en su mayoría árida y de altas temperaturas. Después de 1948, al declarar su independencia, el Estado de Israel enfrentó grandes problemas con el manejo del agua. No poseían de una infraestructura adecuada. Su población carecía de conocimientos sobre manejo del líquido, la agricultura y la extracción. En su territorio era limitado el recurso hídrico. El agua fue prioridad nacional para asegurar la supervivencia de la nación. El reabastecimiento natural de agua en Israel era de 1.170 millones de metros cúbicos por año y el índice de consumo de 2.030 millones de metros cúbicos, lo que quiere decir que cada año Israel consumía un 45% más del agua que producía, gastando los recursos de las siguientes generaciones y secando al país. Esta situación llevó a que en 1959 Israel promulgara la Ley del Agua, que establecía el líquido como un bien público que debía ser administrado por el gobierno, lo que implicaba la exclusión de la propiedad privada sobre fuentes de agua, incluso las aguas lluvia, y le entregaba al gobierno el control administrativo sobre la producción, distribución, tarifas y todas las acciones y obligaciones orientadas a preservar el agua y su calidad. La ley, sumada a la innovación de ciudadanos, campesinos y empresarios, logró que los israelitas pasaran de ser una nación con escasez a ser un ejemplo mundial en el manejo inteligente del agua. Pero, ¿cómo logró un país con tantos problemas acuíferos ser un referente mundial de preservación? Los invito a viajar por este país judío para profundizar sobre sus políticas de preservación del agua. La escasez de agua es el día a día de la vida en Israel. La vida moderna, la industria y la agricultura deben buscar el equilibrio para acceder a los limitados recursos hídricos de su medio ambiente. La temporada de lluvias en el país es corta, dura solo 4 meses, no está distribuida uniformemente en todo el país y la pluviosidad varía considerablemente cada año. Esta situación llevó al país en los años 30 a construir un elaborado sistema de almacenamiento y distribución de agua que vigila incluso el límite del suministro básico del líquido y lo impulsa permanentemente a buscar nuevas fuentes de agua e innovación en su tratamiento. El sistema debía conceder soluciones a problemas adicionales, como el transporte del agua a las zonas áridas del país, nuevos métodos para aumentar los recursos acuíferos existentes y soluciones no convencionales, como la siembra de nubes, que consiste en manipular el clima con sustancias químicas para formar una reacción en las nubes que genere lluvia, o la utilización de aguas residuales purificadas que permitieran aprovechar cada gota del valioso recurso. Como consecuencia, nació la Ley del Agua, que estableció al líquido como un bien público y le otorgó a Mekorot, la Compañía Nacional del Agua de Israel,
la responsabilidad de la administración de los recursos hídricos del país, el desarrollo de nuevas fuentes y asegurar el suministro regular de agua en cada rincón del país y para todos los propósitos requeridos por la nación. La Compañía Nacional del Agua desde 1937 ha cavado 1.300 pozos, ha instalado 700 estaciones de bombeo con más de 3.000 bombas en operación, ha construido 600 embalses y ha tenido 6.500 kilómetros de tuberías en todo el territorio. También tiene la responsabilidad legal de controlar la calidad del agua en sus laboratorios biológicos, construir plantas de desalinización y fluorización y realizar las operaciones de siembra de nubes. La Ley del Agua descentralizó las autoridades municipales del agua para evitar que las alcaldías realizaran cobros indebidos, establecieran tarifas y velaran por el aseguramiento adecuado de su uso. Israel tenía una necesidad muy grave en Israel. No tenemos suficiente agua. En tamaños de Colombia, estamos un país de tamaño de Valle de Cauca, con la clima de La Guajira, con población de Bogotá. Pero no tenemos suficiente agua. Y para eso, en los últimos años, trabajamos mucho en temas de agua para usar más eficiente y usar todos los recursos que es posible para tratarnos agua y conservar la agua que tenemos. En casi 10 años después de la construcción de nuestro país, decidimos que el agua es un recurso natural de la nación, no es privado. Es muy diferente de diferentes países porque en Israel decimos que Moisés llega a Israel después de 40 años y llegó a la única país en el Medio Oriente que no tenía ningún recurso natural. Y agua es la única que tenemos y para eso es del público. Entonces la ley dice todas las aguas que tenemos en Israel es de Israel, no es privado. Y para eso no es posible usar en una manera privada, es solo para todos y para mejorar la situación de todo el país. Israel ha sido un ejemplo para Colombia desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, lo que usted acaba de decir en el tema del riego, ¿sí? Claro, fíjese que ellos se vieron abocados a utilizar métodos eficientes de consumo del agua porque no se les acabó la disponibilidad abundante de agua. Eso es excelente, ellos lo han manejado con mucha responsabilidad. En Israel, desde niños los ciudadanos son educados sobre el cuidado y la importancia del ahorro de agua, haciendo a la sociedad parte integral de la cadena de preservación. En los hogares israelíes es común la frase "no derrochar ni una gota". Israel genera cada año 508 millones de metros cúbicos de agua residuales y el 95% es recolectada y tratada mediante técnicas innovadoras que la reutilizan principalmente en el sector agrícola. El 70% del agua para consumo humano en Israel se provee a través de 5 plantas desalinizadoras localizadas en diferentes ciudades. Los logros en el manejo del agua han sido posibles gracias a la interacción entre un marco legal eficiente, una sociedad con conciencia sobre el valor del agua, una cultura de economía en el uso del agua, innovación permanente en tecnología y un eficiente sistema de administración integrada al recurso hídrico. Descubramos las 9 claves de la preservación del agua en Israel. Primero, suministro de agua. Israel cuenta con 2 depósitos principales de agua fresca, uno bajo la sierra central que atraviesa el país de norte a sur y el otro a lo largo de la llanura costera. El agua de lluvia que se acumula en las superficies rocosas expuestas de las colinas se filtra a través de varios substratos y fluye hacia todo el país subterráneamente. Aproximadamente la mitad de los recursos de agua potable del país
provienen de esa área. Segundo, consumo. El consumo de agua en todo el país durante 1994 fue de casi 2.000 millones de metros cúbicos. La diferencia entre ese consumo y el balance permitido de agua es de 1.700 millones de metros cúbicos y fue cubierto bombeando aguas subterráneas y utilizando aguas residuales purificadas para la irrigación. Tercero, distribución. Un extenso sistema de distribución de agua permite al país superar las limitaciones en el suministro de varias áreas. El sistema comenzó con acueductos regionales y se expandió a sistemas interregionales, lo que desembocó en una red nacional centrada en el acueducto nacional. El acueducto transporta agua de las regiones del norte y el centro del país al sur semiárido, usando gigantescos tubos, acueductos, represas, túneles, embalses y estaciones de bombeo. La mayoría de los acueductos que alguna vez fueron independientes se han conectado al acueducto nacional, formando una red central integrada. Cuarto, soluciones no convencionales. La cantidad básica de agua del país sigue siendo apenas suficiente, por lo que Israel busca permanentemente nuevas fuentes acuíferas y la innovación ocupa el día a día de los centros de estudio para encontrar nuevas formas de conservación de cara al futuro. Quinto, aguas lluvias de invierno. Se recolectan aguas en lagos artificiales que son usadas para la irrigación y, cuando es posible, para reabastecer los depósitos acuíferos. Los lagos retienen las aguas residuales purificadas y las aguas en tránsito de una región a otra. El reabastecimiento de los depósitos acuíferos también ayuda a impedir la evaporación y, en las áreas costeras, la intrusión de agua de mar. Una vez bajo tierra, el agua es disponible para su bombeo cuando sea necesario. Sexto, reutilización de aguas. Esta es la mayor fuente de agua por desarrollar en el país. Más de un tercio de esa cantidad es utilizada hoy en día en la agricultura, especialmente para los cultivos de algodón y frutas, productos que no yacen directamente en la tierra. El resto es usado para reabastecer aguas subterráneas o simplemente se deja correr hasta los ríos y los mares debido a la falta de instalaciones de depósito. Séptimo, desalinización. Israel cuenta con unas 30 plantas de desalinización, la mayoría de ellas en el área de Eilat. Las más grandes utilizan el proceso de ósmosis inversa para tratar 27.000 metros cúbicos diarios de agua salubre, supliendo así la mitad de la demanda de Eilat. Toda el agua salubre disponible en la región de Eilat Arabá es desalinizada hoy en día. El futuro de la desalinización se centra en el agua de mar y depende de que se encuentren maneras de hacer que el proceso sea eficiente en relación al costo. Octavo, aumento de la pluviosidad. La siembra de nubes con cristales de yoduro de plata, llevada a cabo sobre la cuenca del Kineret desde 1976, ha aumentado la pluviosidad anual en el área considerablemente. La Organización Meteorológica Mundial mencionó el problema israelí como el único en el mundo que demuestra estadísticamente un éxito significativo. Noveno, conservación. Siendo el método más confiable y menos costoso para aumentar los recursos hídricos del país, el desafío que representa está siendo enfrentado en todos los sectores. En la agricultura, los avances en la tecnología de la irrigación, como la irrigación por goteo y las microrregaderas, han reducido la pérdida de agua hasta en un 20%. La irrigación utilizando métodos de administración computarizados incrementa estos logros. En el gobierno municipal, los esfuerzos de conservación se centran en las mejoras de la efectividad administrativa, las reparaciones y el control de los sistemas de agua municipales. Los parques fueron puestos bajo un régimen de conservación que incluye la selección de plantas que requieren menos agua, el riego nocturno y con frecuencia mínima, y la utilización de sistemas de riego tendientes a la conservación. Israel se está convirtiendo en un país que propone al mundo la colaboración en la transferencia de información de las tecnologías existentes en torno al manejo del agua.
Debido a la falta de disponibilidad de agua en el mundo y el deseo de la mayoría de las naciones de mejorar la utilización de sus fuentes de agua, de encontrar fuentes alternativas y de promover nuevas tecnologías. La innovación más grande de nosotros es desalinización. Casi 70% de nuestra agua es agua desalinada. Y la otra es nuestra capacidad de reuso de agua. Hoy en día usamos casi 90% de nuestra agua en Israel. Nosotros como hasta niños a adultos hay programas muy fuertes de educación, de conservar agua, de usar eficiente, en manera muy eficiente, y también los resultados hoy en día permitamos de usar agua también para los vecinos. Por Jordania recibe agua de Israel. Estamos en un lugar que es posible ayudar también a los vecinos con ese tema. Tenemos que ver desde la experiencia de por qué les pasó a ellos lo que les pasa. Los recursos de nosotros son limitados. Las necesidades de nuestra población deben estar privilegiadas antes que grandes inversiones para suministrar el agua, que es importante para todos los desarrollos de la vida. Toca que los industriales, que los comerciantes, que todos los renglones del país se sumen a proteger el recurso y utilizarlo eficientemente. Nosotros aún desperdiciamos mucho el agua. Nos fue vendido desde el principio que teníamos recursos de agua infinitos. Además nos fue dicho que el agua no se agota, pero así como estamos viendo el desarrollo del clima, el desarrollo de la variabilidad y el cambio climático que está afectando el recurso agua, porque el agua viene de un ciclo que es el ciclo del agua, el ciclo hidrológico, que está conformado por muchos elementos de la naturaleza, dentro de los cuales está la intervención del hombre. Nosotros desperdiciamos definitivamente el agua. En los quehaceres domésticos, en los quehaceres cotidianos, no estamos pendientes, por ejemplo, del goteo de las llaves, del escape de agua en las casas, menos en las oficinas, donde nosotros, entre comillas, no pagamos el consumo de agua. Utilizamos agua para lavar nuestros carros, para lavar los andenes, para lavar la misma casa. Es la misma agua potable que tiene un costo. ¿Sí? Por eso es necesario que tengamos conciencia, quemamos, hacemos talas, contaminamos el recurso hídrico superficial, es decir, los ríos, los lagos, las ciénagas, la convertimos en botaderos de basura. Ellas son los desechos nuestros. Muchas de las ciudades tienen alrededor de las corrientes hídricas, por ejemplo en Bogotá, las culatas de las casas. Es el espacio que no queremos ver y donde botamos nuestros desechos. El colchón, el perro muerto, la nevera que no sirve, el sofá que nos estorba, los desperdicios de la cocina, hasta el papel higiénico lo botamos en las corrientes de agua. Y no solo en la ciudad, sino en el campo también, porque no entendemos que ese recurso se afecta. Esas aguas conducen al mar, todos los desechos, y los mares también están siendo afectados y forman parte de nuestro ciclo hidrológico. Igualdad. Cuando la gente, sin importar su origen, raza, sexo o religión, comparte el mismo andén, el mismo parque y el mismo transporte público, así como debe ser. Sencillo. Gratitud. Cuando a todos le decimos gracias. Cuando nos dejan salir primero, gracias. Cuando nos ceden el puesto, gracias. Cuando alguien nos ve encartado y nos ayuda, gracias.
La doctora Beatriz Hernández es experta en hidrología, climatología y sedimentos en ríos y humedales. Ella nos relata las acciones civiles y gubernamentales que se adelantan en nuestro país para preservar el agua y nos alerta sobre el uso responsable que debemos tener los colombianos para no llegar a situaciones de sequía. Escuchémoslo. Desde la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se denomina hoy en día, se han emitido unas directivas en torno al uso, manejo y conservación del agua. Contamos, por ejemplo, con la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, que debe ser evaluada ya en este momento, va a completar 10 años. Es tiempo de que hagamos una evaluación de cómo ha sido su implementación, porque lo más importante de las políticas es implementarlas, hacerles seguimiento y control y hacer el respectivo ajuste. Esta política traza el derrotero de cómo debe manejarse el agua en el país. Es muy importante que todos los ciudadanos conozcamos toda la legislación que el Ministerio de Ambiente y sus entidades adscritas han sacado en torno al uso, manejo y conservación del agua. ¿Por qué? Porque el agua es un recurso finito muy importante que, a pesar de la abundancia que siempre hemos manejado y hemos dicho que se tiene en el país, pues hay que tener cuidado en su manejo, porque comenzamos a ver el agotamiento de fuentes hídricas, principalmente por la deforestación, el uso excesivo y el mal manejo que se da del recurso hídrico. Y esto pues está asociado también a que muy probablemente se requiere que se convierta el tema del agua en un tema de agenda política, en un tema de Estado, que se desarrollen los planes de desarrollo, valga la repetición, en torno al manejo, conservación de las cuencas, que es a través de las cuales tenemos nuestro recurso hídrico. El senador Gustavo Bolívar radicó el acto legislativo que busca reconocer el agua como un derecho fundamental. Senador Bolívar, ¿por qué nuestro país aún no tiene ese reconocimiento sobre el agua? De dar un mínimo vital para los estratos 1 y 2, pero al declararlo derecho fundamental es ponerlo el agua por encima de otros intereses como la minería extractiva, sobre las explotaciones de carbón, sobre las explotaciones de petróleo, y en ese sentido darle el valor al agua que merece, porque va a ser en pocos años, no muchos, dicen que el motivo de una nueva guerra global, porque se está acabando. No se había tomado conciencia primero del cambio climático. Estos son términos que hemos venido introduciendo nosotros desde la campaña de Gustavo Petro y mucho antes de la alcaldía, de concientizar a Colombia y al mundo, ¿no? Y hacer nuestro aporte, nuestro grano de arena como nación de este planeta al cambio climático. Entonces, casi todos los programas giran en torno alrededor de la protección del agua, porque el agua es el futuro. Es el momento en que la humanidad debe decidir si vale más el agua que el petróleo. Ustedes saben que en el fracking se gastan toneladas y toneladas de agua para romper las rocas. Es un agua que ya está mezclada con más de 4.000 químicos, y esto desde luego la hace inservible, se filtra hacia las corrientes hídricas y se va a los ríos. Eso es lo que tenemos que determinar como sociedad, si vale más el agua que el petróleo, si vale más el agua que el oro. Hay lugares donde sería la única alternativa, por ejemplo en La Guajira tiene un solo río y lo desviaron precisamente, el río Ranchería, para la minería, y dejaron con sed todo un departamento. La misma empresa Cerrejón tiene una desalinadora de agua para sus empleados, y dicen, porque no la conozco, que podría darle agua casi a toda Barranquilla. Es tan grande que potentemente podría darle agua a toda Barranquilla. Es una solución para esos sectores donde no hay recursos hídricos de agua dulce, digamos. La necesidad básica hoy de los seres humanos es el aire y el agua. Podemos vivir sin cualquier otra cosa. Incluso el alimento, el agua lo puede suplir, y con el agua uno puede hacer un cultivo para el pan coger, pero sin agua no hay alimentos, no hay tierra, no hay vida. O sea, es el elemento vital de este planeta. Y por eso
bienvenidas todas las técnicas. Yo creo que aplicando las tecnologías como desalinizar el agua, pues es válido. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Israel y su sistema de preservación del agua. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, donde encontrarán información completa sobre políticas, iniciativas y leyes ejemplares en el mundo, y podrán dejarnos sus aportes y comentarios. Nos vemos pronto en una nueva entrega de Leyes del Mundo.